¿Tienes un ordenador Xeon y quieres ponerle el TPM 2.0? ¿Tu ordenador tiene una placa Machinist, Kiida o cualquier otra placa china y parece que no existe ningún TPM compatible? En un vídeo anterior lo habíamos solucionado con una conexión de nuestra placa a un módulo TPM, pero con cables. Hoy vamos a construir un pequeño PCB para poder conectar el TPM directo a la placa base. En su momento solucionamos el problema del TPM para Xeon siempre que tuviéramos un conector JLPC en la placa. Hay que reconocer que estéticamente no quedaba muy bien y aunque funciona perfectamente, tener los cables colgando no es muy pulido. Lo ideal sería encontrar una solución de formato reducido y con PCB, del estilo que encontramos en AliExpress para placas de otros fabricantes. Buscando entre diferentes opciones, finalmente he logrado encontrar una combinación sencilla y de bajo coste. En este vídeo veremos cómo montarlo y, como siempre, los componentes utilizados los encontraréis abajo listados y con el link donde los compré. Ojo, que podéis comprar de otro vendedor siempre y cuando sea el mismo componente. Empecemos de una vez. En primer lugar, hemos comprado un conector con paso 2,54 de 2x5 pines, con las puntas a 90 grados. Este último punto es importante, pues queremos que al montar el módulo no moleste otros componentes montados en la placa base. Esta conexión irá conectada directamente a la conexión JLPC, que está situada en la parte inferior de la placa. El tercer elemento que necesitamos son unas conexiones para el módulo TPM en sí. Como todos los módulos tienen una conexión más comprimida del estándar de 2,54 milímetros, tendremos que hacer alguna manualidad. La base será una tira de 2x50 pines, pero cogeremos una con un extremo suficientemente largo para poder ajustar, manipular y encajarlo en el TPM. El segundo componente es una placa de PCB. Las más pequeñas que he encontrado son estas que veis aquí. Obviamente quería solo una, pero venía en un pack de 5. Algo haré con las 4 restantes. Además, de una de estas placas nos sobra una buena parte, así que tendremos que cortarla y minimizar el tamaño. Apuntar que el módulo TPM que vamos a utilizar es el mismo que el del vídeo anterior, el de Gigabyte de 12 pines. Es posible hacer este montaje con otros TPM, lo único que tenéis que saber es su pinout. En mi primer vídeo sobre el tema ya expuse algunos de los existentes y de hecho muchos vendedores os especifican las conexiones. Por último, un poco de alambre eléctrico. Lo recomiendo más que el cable de cobre habitual, pues puede moldearse mucho mejor. Vamos a necesitar un soldador, estaño y unos pinzas o alicates lo más finas posibles porque siempre ayudan. Vamos al detalle del esquemático y los componentes usados. Por un lado tenemos en nuestra placa base el conector JLPC. Recordemos que el pinout que tenemos en este es el que os muestro en pantalla. Por otro lado tenemos un PCB que habremos recortado para tener una cuadrícula de mínimo 8x8 orificios. En la parte superior le vamos a soldar nuestro conector de 2x5 en forma de L. En el lado opuesto vamos a soldar un rectángulo de 2x6 que habremos cortado de la tira de 2x50 que compramos. En este extremo conectaremos el módulo TPM 2.0 de Gigabyte. Para hacerlo, haremos una pequeña modificación de los pines para conseguir que entren sin demasiados problemas. Solo nos quedará hacer las conexiones pertinentes. En concreto, el pin reset podemos unirlos vía el propio PCB haciendo una L. El pin ground o tierra también vía PCB en línea recta. Para las conexiones siguientes utilizaremos el alambre eléctrico. El clock saltando por encima de la conexión de tierra. El frame cruzando prácticamente en línea recta. El cable más 3 voltios que irá de extremo a extremo por encima de todos los demás. Y finalmente nos tocará soldar 4 cables para conectar los LAT 0, 1, 2 y 3. Pasemos ahora a la parte práctica, realizar a mano el conector del TPM a PCB. Cortamos la tira de conectores de 2x50 para tener un rectángulo de 2x6. Cortar poco a poco con un cúter por ambos lados de la tira para que finalmente acabe cediendo. Este rectángulo, al ser de paso 2,54 milímetros, no encaja en nuestro PCB. El largo del TPM es menor al estándar y por tanto tenemos que moldearlo. Primero, eliminamos los pines que sabemos no necesitamos, que el propio TPM tiene anulado, y los pines 10 y 11 que no tenemos que conectar. Esta operación es sencilla. Sujetar el pin con los alicates de pinzas o similar
y tirar. Saldrá sin demasiadas complicaciones. Si planteamos ahora el encaje, vemos que hasta cierto punto los pines no desencajan mucho, a excepción del pin 12. Así que lo que vamos a hacer es sacar este pin y doblarlo 2 veces. La primera inclinación hará que este pin encaje con la posición del TPM y la segunda recobrará la verticalidad para que entre bien recto en el TPM. Debemos doblegar ligeramente el resto de los pines para su encaje. Pensar que los pines centrales apenas hay que ajustarlos, mientras que los de los extremos son los que más deben ceder. Por cierto, aquí si uno es un poco amenazas y se acaba cargando a los pines sin remedio, tranquilos porque tenéis más tira para cortar y volver a probar. Como la tira era de 2×50, tenéis hasta 8 intentos. Tercer punto, planteamos los elementos en el PCB. Os va a pasar que el conjunto que hemos hecho con el TPM no os va a entrar, y es porque al doblar los pines se han doblado ligeramente en la base. Rectificar los pines y encajar. Soldador en mano, empezaremos con el conector que va a la placa. Una sencilla pinza de madera nos puede ayudar a mantener todo en su lugar mientras hacemos la tarea. Empezamos soldando los pines del conector que va a la placa. Una vez tengáis uno soldado, ya no será necesaria la pinza, la podéis quitar. Soldar los 12 puntos del conector y, cuando acabéis, le dais la vuelta y hacéis lo mismo con los pines del conector del TPM. Le vamos a dar la vuelta al conjunto para la última parte de nuestro PCB. Con esta parte hecha, ahora solo faltan las conexiones. Si no somos hábiles, esto nos va a costar más, pero ya os digo que soy bastante torpe, y lo conseguí. Primero la conexión NL del reset. Primero ponemos estaño en cada punto intermedio y dejamos enfriar. Posteriormente añadimos estaño entre los puntos y procuramos que nos queden lo más limpios posibles. La segunda conexión vía PCB es la del ground o tierra. Mismo procedimiento que el anterior. Estaño en los puntos intermedios y unir. Empezamos ahora con los cables. Cortamos un cable alámbrico para la unión del clock y debemos soldar en los agujeros adyacentes a cada pin de TPM conector. Luego añadimos estaño entre los puntos y completamos la conexión. El procedimiento se repite con el reset y el de más 3 voltios. Apuntar que también podéis soldar directamente a la pata del conector, pero esto ya es a gusto de cómo quieres que te quede y también de lo hábil que seas. Las últimas soldaduras serán para conectar los 4 LADs, los de datos. Toca soldar de nuevo cables y posteriormente conectar los puntos entre sí. En este caso, medir y moldear bien los cables, para que, a ser posible, os quede minimalista y todo bien agrupado. Para mayor comodidad, los 4 cables los pasaremos por la otra parte del PCB. Os sugiero que paséis 2 cables por uno de los lados del TPM y los otros 2 por el otro lado. De esta forma queda distribuido uniformemente y os será más fácil. El resultado final debería asemejarse a este que veis. Antes de lanzaros a instalar el PCB, comprobar que todo ha quedado bien soldado y conectado. Pensar que si en algún punto no hay conexión, no os va a funcionar. Llegó la hora de la verdad. Conectamos el TPM a nuestra placa, tal como teníamos previsto. No molesta para nada si tenemos una tarjeta conectada en el último slot. Le damos al botón de encender de nuestro ordenador y se suceden los diversos códigos de error. En principio todo funciona bien. Vamos primero a la BIOS del sistema. Debería identificar el TPM sin problemas. Aquí estamos. Vamos a Advanced Computing, Trusted Computing y en Device Select si tenéis auto poner TPM 2.0. Una vez hecho esto, le dais guardar y continuar. El ordenador os va a reiniciar. Es completamente normal. Esta vez no queremos ya entrar en BIOS, queremos ir directamente a Windows. Así que esperamos, carga Windows y aquí me permitís pasar ya a OBS una vez iniciado Windows para mejor calidad y ponemos tpm.msc. Y efectivamente, aquí nos identifica que tenemos el TPM activo y además que es la versión 2.0, justo la que queremos. Si abrimos el CPU-Z, veréis que, en mi caso,
tengo un 2698 V3 funcionando, la placa es una Machinist MR9A Pro, lo único que yo tengo la BIOS de una Huananzi. Muchas gracias si has llegado al final del vídeo, te agradecería muchísimo un like y que te suscribieras al canal y te animo a que hagas tu propio TPM. Hasta el próximo vídeo.